Y hablando del día a día, son muchos los españoles que conviven con el dolor, con algún tipo de dolor, todos y cada uno de los 365 días. Hoy celebramos el Día Mundial del Dolor y hemos querido visibilizarlo. Para empezar, pues enseñándoles en este gráfico cuáles son aproximadamente los tipos de dolores de los que se quejan los españoles. Seguro que usted se va a sentir identificado con alguno de ellos o incluso lamentablemente con todos. Por ejemplo, los principales dolores, según el barómetro del dolor que se realizó el año pasado, pues sería el dolor de cabeza, también el dolor de cuello o incluso el dolor de pecho. Hay gente que dice que siente un dolor generalizado sin poder definir exactamente en qué sitio, pero entre los más comunes, desde luego, están el dolor de espalda, el de abdomen y las de extremidades y articulaciones. Si se fijan, el color más claro corresponde a la cifra de Canarias y el más oscuro a la de España. En algunos casos nos asemejamos y en otros hay diferencias notables. En un ratito vamos a hablar de ello. Pero claro, ustedes dirán, ¿y estos dolores de dónde vienen? ¿Cuál es la causa? Pues lo vemos aquí. Muchos se deben pues a migrañas, contracturas musculares, dolores lumbares, cervicales, la ciática, esta palabra que nos da tanto miedo, y el hombro. La fuente, como digo, es la Fundación Grunenthal y el Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz. Hemos querido introducir este tema así porque consideramos que así entra mucho mejor, eso es lo primero, y porque sabemos que más de uno de los que está en casa va a decir, caramba, yo tengo uno, dos o todos. Vamos a tratar de aclararlo con la doctora Jessica Ruiz, de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Canarias. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, ¿cómo valoras estas cifras? Pues sí, realmente el dolor crónico es una patología muy frecuente y precisamente por eso queremos celebrarlo en este día. Realmente la Asociación Internacional del Estudio del Dolor y la Federación Europea del Dolor han querido resaltar el 17 de octubre como Día del Dolor Crónico para darle esta importancia, porque tenemos una alta incidencia, una alta prevalencia de pacientes con dolor crónico y muchas veces se subestima este valor y gran parte de nuestra población lo tiene. De hecho, 1 de cada 4 pacientes tienen dolor crónico. Entonces es una patología muy frecuente que debemos abordar, ¿no? Los clásicos, ya los veíamos ahí en ese gráfico muy bien explicado, dolor de cabeza, dolor cervical, dolor de espalda, realmente es un catálogo que más de uno se ha sentido identificado, ¿verdad?, con esos dolores. La patología más frecuente suele ser osteomuscular, principalmente la lumbalgia. La lumbalgia es la patología más frecuente. También es cierto que dolores cervicales, dolores por artrosis y luego ya otro tipo de dolores oncológicos o dolores neuropáticos debido, por ejemplo, a una polineuropatía diabética, un herpes zóster, porque tenemos dentro del dolor diferentes tipos de dolor, pero es cierto que siempre la patología osteomuscular y sobre todo la lumbalgia es la más frecuente. Ante eso, ¿qué tipo de tratamientos hay? Porque tenemos aún esa visión, ¿verdad?, de antiguamente de tome estas pastillas, muchas pastillas al día. Hoy afortunadamente eso se ha ido superando, ¿verdad, doctora? Sí, la verdad que nosotros desde las unidades del dolor, primero lo que queremos hacer es un abordaje integral del paciente, hacer un abordaje biopsicosocial, que eso es lo importante, porque cada paciente es único con su dolor, con sus síntomas, con su entorno, con sus problemas personales, sociales. Entonces, primero que hay que individualizar cada caso, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es no solo abordar farmacológicamente, que es muy importante, sino en la unidad del dolor lo que hacemos es, por supuesto, hay tratamiento farmacológico, pero también insistimos que a lo mejor hay técnicas, tanto intervencionistas, que no sean muy invasivas, como pueden ser infiltraciones, bloqueos, o ya si vamos a un escalón mayor, pues técnicas de neuroestimulación o bombas intratecales para el manejo del dolor. Y por supuesto, lo básico también insistimos en las medidas higiénico-dietéticas, los hábitos de vida, la práctica de ejercicio físico. Claro, los hábitos de vida son importantísimos, sí, ¿verdad, doctora? Sí, incluso pues la nutrición y lo que es la parte psicológica.
Nosotros en la unidad hacemos talleres también de mindfulness aplicados al dolor crónico y también talleres de nutrición antiinflamatoria, porque consideramos que debe ser eso, un abordaje multidisciplinar e integral en nuestros pacientes. Claro, sobre uno de esos aspectos quería ahondar un poco más, doctora, cómo repercute ese dolor en la salud mental. Hay muchos pacientes y muchas pacientes que dicen, caramba, es que cuando me quejo, pues hay gente que incluso se lo toma mal, ¿no? Parece que me estoy inventando el dolor. Eso es terrible, ¿verdad? Realmente vivir con dolor crónico causa mucho sufrimiento en nuestros pacientes. Son pacientes que viven constantemente con un dolor desde que se levantan hasta que se acuestan. De hecho, les afecta su calidad de vida. Se ven limitados en todas sus actividades, hasta actividades básicas como lavarse la cara, ducharse, cocinar. Entonces, el día a día, ¿verdad? Claro, el día a día. Entonces, ¿cómo no les va a afectar en su estado de ánimo? Entonces, va muy asociado pacientes con dolor crónico que también tengan depresión, ansiedad, y que también pues al final tengamos que tratarles en este sentido. De ahí también la importancia de un poco un asesoramiento y un abordaje psicológico para ayudarles a estos pacientes. Pues nos alegra saber que esto avanza, ¿verdad? Y que nos quedamos con ese mensaje en positivo. Hay muchos profesionales detrás tratando de hacer lo posible para aliviar ese dolor en la medida de lo posible. Muchísimas gracias por gracias a acompañarnos esta tarde, doctora. Gracias. Un tema importantísimo, el del dolor.